Muy buenas noches a los invitados, a los hermanos, las personas que van a disfrutar y gozarse de esta maravillosa palabra que vamos a degustar esta noche, o tarde o mañana, dependiendo a qué horas vean el video, o lo estén viendo ahorita en TikTok. Muy buenas noches al hermano Salvador de los Pecados. Muy buenas noches, hermano Samar, ¿cómo está? ¿Todo bien? Excelente, gracias, papá Dios. Bueno, vamos a dar inicio. Bueno, vamos a comenzar en esta noche con este estudio bíblico, el cual quiero titular El arrepentimiento verdadero. Hoy vamos a hablar del arrepentimiento verdadero y quiero comenzar con algo muy importante, ¿sí? Algo que me viene a la cabeza y es que bueno, hoy les voy a decir que me toca acompañarlos con la Biblia virtual porque no la tengo en físico, ¿sí? Entonces, por si de pronto piensan que estoy acá viendo el celular, de pronto viendo redes sociales, ¿no? Sino que acá tengo la Biblia. Entonces, tratando este tema, el verdadero arrepentimiento, quiero compartirles que cuando nosotros tenemos un estudio de la Biblia, de la Sagrada Escritura, de la palabra del Padre, vemos que cuando Jesucristo estaba en la tierra, a él venían muchas personas, ¿sí? A recibir curaciones, vemos que él curaba a muchas personas, enfermos, leprosos, sabemos que las personas llegaban a él para ser curados de alguna enfermedad, ¿sí? O para recibir Tener un algo de él, milagro, ¿no? ¿cómo, mi Sí, hermano? tener un milagro, ¿no? Tener como una Exactamente. especie de un milagro, como una resurrección, Ujú. o, o si Llegaban a él tienen por un lepra, milagro, ¿no? Y así. efectivamente lo tenían, pero el milagro se hacía era como por fe, ¿no? Siempre era como por fe. En todas las situaciones que vemos esos milagros grandes, era por fe, por la gran fe que tenían. Pero también vemos en unas circunstancias de otras personas que a pesar que iban a Jesucristo, iban con un corazón muy diferente, con un corazón no de fe, sino más bien de contender, ¿sí? O o sea, como de poner lo que ellos sabían a lo que Jesús estaba predicando en el momento, ¿sí? Puede que ellos fueran a recibir, pero no recibían. Y había un motivo por qué estas personas no recibían, ¿sí? Entonces, quisiera que fuéramos a la palabra del Padre, quisiéramos que fuéramos a San Lucas 10. Espero que todos tengan la palabra, que todos, por favor, tengan la palabra en sus manos. Vamos a leer esto y que, como siempre digo, que sea el Espíritu Santo que nos guíe en esta lectura que vamos a hacer, en este estudio bíblico, porque solo Él da esa semilla que nosotros ponemos en ustedes, es la que la hace crecer. Espero que tengan oídos para escuchar y un corazón abierto en esta noche. Los invitados, que por favor, que tengan su Biblia en las manos. Recuerde, como siempre decimos, el hermano y yo, no nos crean a nosotros. Nosotros somos, nosotros somos mentirosos, ¿sí? Crean en la palabra que está escrita, la misma palabra del Padre, ¿sí? Entonces, vamos a ir a San Lucas 10, capítulo 10, versículo 25. 10, 25. Entonces dice así: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Al que respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendió a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndoles se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viendo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba caminando vino cerca a él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniendo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Bueno, vamos a dejarlos ahí, mis hermanos y invitados. Acá podemos ver cómo un intérprete de la ley se acercó a Jesucristo, ¿sí? Pero ¿qué nos dice la palabra?
que se acercó con el ánimo de que, con un corazón de poder justificarse él mismo. Podemos ver en el versículo que comenzamos, en el versículo 25, dice, aquel intérprete de la ley se levantó para poder probarle. En el 25 dice, probarle. Él se levantó para probarle. Él no quería escucharlo, él quería era probarlo, ¿cierto? Entonces vemos cómo este hombre dijo en el capítulo 26, y él le dijo, en el capítulo 25, maestro, en la pregunta que le hace, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? ¿Sí? Los intérpretes de la ley llevaban la ley, ¿sí? Obviamente son intérpretes de la ley, ¿sí? Entonces, en su corazón no estaba el corazón de Cristo, estaba el corazón de cumplir la ley. Por eso le dice la pregunta, ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? Haciendo. O sea que este intérprete de la ley quería algo, tenía que Cristo le dijera algo para que él cumpliera y pudiera ganarse el cielo, ganarse la vida eterna. Dijo, maestro, dígame qué puedo hacer para ganar la vida eterna. Porque le dijo maestro, ni siquiera porque Jesucristo era el mismo hijo de Dios, Dios mismo, pero le dijo maestro. Así que vemos acá que siempre Jesucristo nos quiere llevar al arrepentimiento. Porque este intérprete de la ley lo que quería, como todos queremos en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, querer hacer algo para poder ganar algo. Así que el intérprete de la ley lo que hacía era que Jesucristo quería probarlo, entonces quería que Jesucristo le dijera algo para que él ganara la vida eterna. Algo. Porque cuando vemos la ley, nosotros, cuando antes de nosotros recibir la salvación, pensábamos que quizás podíamos cumplir la ley, pero cuando veíamos todo, no lo podíamos hacer. Pero veamos el versículo 27. Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, escucha muy bien, y con toda tu alma. Es el versículo 27. Y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces dijo, esto le respondió el intérprete de la ley, porque le dijo Jesucristo que él, cómo leía, que era, que él, o sea, la pregunta que le dijo Jesucristo es, ¿haciendo qué cosa haría de la vida eterna? Y él dijo, el que dijo es, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Jesucristo le dijo, ¿qué está escrito en la ley y tú cómo lees? Así que nosotros, el hermano, los invitados, los hermanos, ¿cómo estamos leyendo la palabra? Ahí nos dice Jesucristo, ¿qué está escrito en la palabra y tú cómo lo lees? ¿Sí? Este intérprete de la ley, ¿cómo estaba leyendo la palabra? Por la ley. Estaba leyendo, ¿qué estaba leyendo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, una ley, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Entonces, les hago una pregunta. ¿Será que nosotros, el hermano, yo, los invitados que están acá escuchando, los hermanos, ¿será que podemos amar a Dios con toda nuestra mente? ¿O será que podemos amar a Dios con todo nuestro corazón? Hagamos esa pregunta. ¿Será que se puede amar con Dios con toda nuestra mente? Respóndanme, mis hermanos. Alguien, perdón, disculpe, alguien ya dijo que no. Listo. Alguien ya dijo que no. Exactamente. Aquí también respondió una persona que no. Exactamente. O sea, nosotros podemos, dice, con toda nuestra mente. En nuestra mente hay muchas cosas. En nuestra mente está, si nosotros tenemos esposa, si nosotros tenemos hijos, tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestras esposas, en llevar el sustento a nuestra casa, ¿sí? En nuestras familias. Entonces, nuestra mente no solo está dedicada a Dios, y la otra, amarlo con todo el corazón. O sea, en el corazón no tendría que haber nadie más, solo Dios. ¿Sí? Y en nuestro corazón hace parte del amor que le tenemos a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestras esposas, quizás a las novias. El corazón no es completamente amando a Dios, ¿sí? Pero este intérprete de la ley le dijo que él dijo, amarás con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el 28 dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás.
¿Cuál era el objetivo de Dios? O sea, la cosa es, ¿será que si una persona puede cumplir todo eso que dijo ahí, lo que dijo en el 27 de amarás al Señor por Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo? Si una persona puede lograr hacer eso lo que dice ahí, puede ser salvo, puede tener la vida eterna. Pero ¿cuál era el objetivo de Cristo? El objetivo de Cristo era que ese intérprete de la ley entendiera que él no lo podía cumplir, no lo podía cumplir. Pero él dijo, haz esto y vivirás. ¿Sí? El objetivo de Cristo es llevarte a ti como a mí al arrepentimiento, de saber que por nuestras propias fuerzas, nuestra mente, nuestro corazón, no podemos ganar esa vida eterna que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Esto me hace recordar que muchas veces decimos que el arrepentimiento verdadero al ser humano pensamos que es un sentimiento, que un arrepentimiento es quizás llorar, quizás decir yo por qué hice esto, por qué hice aquello, Una pero acción, ¿no? bíblicamente el arrepentimiento es Sí. dejar de creer en ti mismo y creer en Dios, en creer en el Padre. Arrepentirnos de nuestro pensamiento, de lo que nosotros Exactamente, habíamos, perdón, arrepentirnos de lo que nosotros habíamos creído, de lo que nosotros teníamos en nuestro pensamiento. exactamente. O sea, como lo decía el hermano, el arrepentimiento verdadero era el que este intérprete de la ley tenía que tener. De pensar, lo que estoy diciendo que voy a cumplir, no lo voy a cumplir, no lo puedo cumplir. Así que el arrepentirse es decir, dejo de creer en mí mismo de que yo puedo y creo a la palabra de Cristo. ¿Sí? Esto me hace acordar, yo sé que muchas personas se acuerdan de esa historia de Pedro, cuando Jesucristo le dijo que lo iba a negar 3 veces, que le dijo, me vas a negar 3 veces. Pero él le dijo, de ninguna manera, Señor. ¿Cómo te voy a negar 3 veces? No es una ni dos, sino tres, imagínese. O sea, entonces él le dijo, ¿cómo te voy a negar? ¿Por qué? Porque él creía a él mismo. Él creía que no lo iba a negar. ¿Sí? Ahí, cuando Pedro se dio cuenta que lo negó 3 veces y el gallo cantó, ahí él se dio cuenta del arrepentimiento verdadero, porque se acordó de la palabra de Cristo que le había dicho que lo iba a negar 3 veces. Pero él por confiar en sí mismo, en lo que él creía, en sus fuerzas, dijo, no te voy a arrepentir, no te voy a, perdón, no te voy a, no te voy A negar, a que no te voy a negar, negar. Y él no te tenía voy a mucha negar. fuerza en sí mismo. Incluso Ujú. el apóstol, bueno, sí se podría decir que es el apóstol. Pedro, que estamos hablando, Sí, es una característica del que tiene mucha fuerza. Como lo que exactamente. pasó cuando Jesús iba a lavarle los pies y Pedro dijo, no, pero ¿por qué usted me los lava? Y él se les iba a lavar, pero él como que mostraba un rechazo, una resistencia. Ajá. Entonces, aquí vemos, como decía el hermano, él tenía mucha fuerza en sí mismo. ¿Sí? A pesar de, escuche muy bien, a pesar de que era una persona que andaba con Cristo, que vio todos los milagros, seguía contradiciendo a la palabra de Cristo. Si Cristo le dijo que lo iba a negar, así va a ser, y así fue. Porque la palabra, Cristo mismo es Dios, y Dios no es mentiroso. Si nos dice algo, es porque así es. ¿Sí? Por eso contrariamos tanto cuando nos dicen que somos pecadores, pero Cristo nos dijo que ya no somos pecadores. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en San Lucas 10:25, otra vez vamos al 25, perdóname que vamos a, este versículo lo vamos a desglosar muy bien. En el 25 dice, y he aquí que el intérprete de la ley le dijo, se levantó y dijo, en el 25, maestro, ¿haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna, otra vez, heredaré la vida eterna. O sea que él quería hacer algo él mismo, como dijimos, para ganarse la vida eterna. Y esto me hace pensar en un versículo que cómo tú y yo podemos realmente bíblicamente ganarnos, dar, obtener o bueno, o que alguien nos dé esa vida eterna. ¿Cómo alguien nos puede dar esa vida eterna? Vámonos a San Juan 3:16. San Juan 3:16. ¿Será que nosotros podríamos obtener esa vida eterna por nuestros esfuerzos o por nuestras buenas acciones? Entonces, vamos a ver.
¿cómo podemos obtener esa vida eterna? Y dice Juan 3:16, y dice de la siguiente manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? En este versículo está diciendo, si tú haces algo, tendrás la vida eterna, o si haces, o tienes que ayunar mucho para tener la vida eterna. Dice, si crees en el unigénito Hijo de Dios, tendrás la vida eterna. Si crees, y dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que estaba pidiendo el intérprete. Él quería la vida eterna, pero su corazón no estaba en ese versículo. Su corazón estaba en cumplir. ¿Qué tengo que hacer para cumplir? ¿Sí? Y es que cuando nosotros estamos en el querer cumplir, muchas veces nos dan digamos, en una congregación, en una iglesia, o digamos con los hermanos, y dice, cumple esto. Y mi corazón, cuando yo hago esto y lo logro, mi corazón se alza porque lo pude hacer. ¿Sí? Entonces Cristo lo que quiere mostrarnos es que no podemos, para que nuestro corazón no sea altivo, sino que sea un corazón humillado ante Él, humillado, bajo, porque sabemos que para recibir el agua tenemos que estar bajos, ¿sí? Tenemos que estar bajos, no arriba, porque si una jarra de agua nos va a echar agua y ya estamos arriba, ¿dónde nos va a echar? Tenemos que estar bajos para recibir el agua viva, ¿sí? Vámonos otra vez a San Lucas 10:26. San Lucas 10:26. Entonces ahí dice, él dijo, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Entonces vemos el intérprete de la ley, cómo veía lo que estaba escrito. Lo veía de una forma de cumplir para poder ganar, ¿cierto? Para poder ganar esa vida eterna que él tanto anhelaba, ¿sí? Entonces podemos ver que el intérprete, su corazón era según la ley, ¿sí? No según lo que Cristo le estaba diciendo. Y a pesar de que Cristo le dijo que tendría que cumplir eso, dijo, vete, haz esto y vivirás, ¿sí? Que fuera y que lo hiciera, no importaría. Pero vámonos al capítulo 29 de ahí, San Lucas 10:29, que dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, y dijo a Jesús, ¿y ¿Quién es quién mi es mi prójimo? prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Sí. Escucha muy bien porque dijo, queriéndose justificarse a él mismo. A nosotros a los cristianos que somos salvos, ¿quién nos justifica? ¿Será que el hermano salvador de los pecados se puede justificar él mismo para recibir la vida eterna? ¿O será que yo mismo me puedo justificar ante el Padre para recibir la vida eterna? No, es cierto. Porque ¿cuál era el corazón que tenía el intérprete de la ley? En cumplir algo, en qué puedo hacer para ganar, ¿sí? Pero Cristo nos dijo, tú no tienes que hacer nada, yo ya lo hice, ¿sí? Yo ya lo hice por ti. En una cruz derramé mi sangre para que fueras redimido. Y que este intérprete de la ley, como es intérprete, pues él ya sabía el camino. O sea, solamente fue a Jesús para probarle, a ver qué opina, para ver si le responde lo que él cree, lo que le han enseñado o lo que él ha descubierto, ha estudiado por Ajá. sí mismo, para ver si le responde lo mismo. Pero cuando en el versículo 29 que dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué dice de esta manera? Porque es que él ya sabía, él ya lo había intentado, él ya lo había hecho. En la palabra de Dios no aparece cuánto tiempo o un registro de que este intérprete de la ley haya cumplido o haya hecho o algún registro parecido. Pero uno deduce con esta respuesta de que él lo ha intentado y no ha podido. Pero para justificarse, embolata la vaina, o sea, cambia de tema y Exactamente. pregunta otra cosa que es diferente. Sí, Pasa a otro tema. exactamente. Entonces, podemos ver cómo, como decía el hermano, este intérprete de la ley quería justificarse a él mismo, porque él sí pensaba que podía cumplir esto, ¿sí? Porque vemos que él sí pensaba que lo podía cumplir, porque le preguntó, ¿quién es mi prójimo?
¿quién es mi prójimo? Ahí en el versículo, en 29, dijo, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Esto qué nos hace pensar? Que para él sí estaba cumpliendo el que ama a Dios con todo su corazón, de que ama con toda su mente, con todas sus fuerzas, ¿sí? Porque no le preguntó, maestro, como le dijo, maestro, ¿y cómo puedo amar a Dios con todo mi corazón? ¿O cómo puedo amar a Dios con todas mis fuerzas? No. Él le preguntó, fue lo último que le dijo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sí? ¿Quién es mi prójimo? Y ahí vemos que Cristo le cuenta esa parábola tan, ¿cómo se dice? Tan importante, tan que todo el mundo, yo creo que muchas iglesias la leen, tan importante, que es de ese buen samaritano, ¿sí? Hubieron tres personas, no me acuerdo, es Disculpe, dígame, es hermano, un samaritano, un sacerdote y un levita. un levita. Entonces, Así es. el levita y el sacerdote pasaron de largo, pero no hicieron nada sobre él. El único que tuvo misericordia fue el samaritano, ¿cierto? Entonces él le cuenta esta historia al escriba, a este intérprete de la ley, y le cuenta la historia, ¿sí? ¿Qué es lo que Cristo quería que él se diera cuenta? Que ese buen samaritano era la sombra de Cristo, el único que lo podía salvar y darle esa vida eterna era Cristo, ni el levita, ni el otro que es hermano, El el sacerdote. sacerdote. Entonces, ni el levita, ni el sacerdote, nadie lo podía salvar. Pasaron de largo, a pesar de que el sacerdote tenía las escrituras, pero no lo salvó. No estamos salvos por la ley, por lo que puedas cumplir, porque el único que puede salvar es ese samaritano, que es la sombra de Cristo, ¿sí? Lo que él quería con este hombre, este intérprete de la ley, es que se diera cuenta que su corazón estaba muerto, ¿sí? Porque él quería cumplir algo que nunca lo podría cumplir. Eso es lo que Cristo en la palabra nos quiere mostrar en todas las historias que nos muestra, que el ser humano, valiéndose por él mismo, no va a poder obtener la vida eterna, no va a poder tener la salvación, porque solo la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros queremos venir ante el Padre y justificarnos, como en muchas iglesias hacen, en que se hacen llamar iglesias, queriendo supuestamente vivir por esa ley, justificándose a ellos mismos, no pueden. Tengo dos versículos en mente. Ahorita el que me dijo y otro que es para cuando una persona quiere justificarse por la ley y rechaza todo tipo de gracia, ¿no? Un versículo que me puso a pensar el hermano con lo que dijo es Romanos capítulo 3 versículo 10, que dice que no hay justo ni aun uno. Y lo que explicó el hermano, nadie puede ser justo por su propia obra, por lo que haga o deje de hacer, o se cree justo por simplemente convicción, por positivismo, no es que yo soy justo, pero hacerles unas pequeñas preguntas, uno se da cuenta, esa persona no es justa, es pecadora, es muy diferente, lo opuesto de pecador es justo. Lo opuesto de pecador es santo. Entonces es muy importante que a esa persona que se expresa de esa manera, mostrarle en qué condición está. Entonces hay personas que sí, que para ellos es ese versículo de que no hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 3 versículo 10, es decir, no hay justo ni aun uno por sí mismo. Ahora bien, hay personas que se tratan de, como quien dice, quedarse con la ley. Mejor dicho, ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Pero hay un versículo que es Gálatas capítulo 5 versículo 4. Quiero que esto sea como, bueno, no sé cómo lo vayan a tomar ustedes, si es como un entre paréntesis o no, pero bueno, quiero que vayamos a esta palabra, Gálatas capítulo 5, versículo 4, que dice de la siguiente manera, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hay gente que se justifica por la ley. ¿Y qué dice ese versículo? De la gracia han caído. Ya incluso
Uno ve, por ejemplo, el arca de Dios o el arca del testimonio, el simbolismo del por qué están esos querubines de oro, creo que sí, hermano, querubines de oro, porque son imágenes, ¿no? Pero bueno, el caso que, ¿por qué están mirando hacia abajo? ¿Por qué hicieron esa figura de esos querubines con las alas mirando hacia abajo? Porque están custodiando lo que está dentro. Adentro están las tablas de la ley y otras cosas más, como la vara de Aarón, creo, el maná y así, ¿no? Pero la persona que vea lo que está adentro, vea que la ley está ahí adentro, la persona que vea la ley que está ahí adentro, como quien dice, ya no hay vuelta de hoja, ya no hay nadie que lo saque de ahí. Por eso esos querubines están custodiando para que nadie pueda mirar las tablas de la ley, porque el que las vea no puede ver la gracia, no puede ver la misericordia de Dios, sino simplemente va a estar enfocado en las tablas de la ley en general, ¿no? Y así que Sí, exactamente como dice el hermano. Si los querubines estaban ahí tapando ese lugar, era para que nuestra mirada ya no estuviera más en eso, sino que la mirada de nosotros estuviera en Cristo Jesús, que por la gracia, como dice el hermano, la gracia fue que nos justificó, no nosotros mismos como este intérprete de la ley que se quería justificar al mismo, ¿sí? Entonces, en conclusión, ¿cuál es el corazón? ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Que fue la pregunta del principio. El verdadero arrepentimiento es que tú dejes de creer en tus pensamientos, en ti mismo, en que tú puedes lograr, en que tú puedes hacer algo para agradar a Dios, para ganarte la vida eterna, como este intérprete de la ley dijo, y dejarnos que el buen samaritano cure nuestras heridas, que ese buen samaritano nos lleve en su cabalgadura, ¿sí? Y nos vende esas heridas, ese buen samaritano que es Cristo, ¿sí? Que no justificarnos ante nosotros mismos, porque si podemos ver en esa parábola, en esa historia que contó Cristo, ¿será que el hermano puede salvar a alguien? ¿Será que yo puedo salvar a alguien? No. Solo Cristo Jesús es el Salvador. Esa es la buena noticia, ¿sí? Que estábamos muertos en delitos y pecados, muertos, separados de Cristo, separados de la presencia del Padre. Por la buena noticia en esta noche es que Cristo, ese buen samaritano, ese hombre que caminó en esta tierra y murió en una cruz, murió por nuestros pecados y nos hace libres de ese pecado, ¿sí? De que ya no hay necesidad de que cumplamos todas esas poco de cosas, que ya lo hace Él por gracia, ¿sí? Pero yo le oro mucho al Padre de que tenga misericordia de muchas personas y que puedan escuchar, porque los tiempos cada día se acortan más, ¿sí? Y este tiempo de la gracia se va a acabar. Por eso tenemos que hablar de esto mucho, no dejarlo de hablar, porque este evangelio tiene que llegar a cualquier rincón, ¿sí? De que nuestro corazón sea como Cristo quiere que sea un corazón humillado ante Él, bajo, para recibir su palabra, ¿sí? Y que su palabra no esté solo acá, que como decimos cotidianamente, te entra por aquí y sale por acá, que la palabra de Cristo de entre acá, aquí, pero se traspase al corazón, que venga el corazón y que ahí se atesore. De cuando una persona nos pregunta, tanto al hermano y a mí, o a los hermanos que nos están acompañando, que si somos pecadores, decimos no, porque Cristo murió por el pecado. Lo que yo tenía que pagar, Cristo lo pagó, porque yo no lo podía pagar, porque yo no podía, tendría que morir, pero Cristo pagó esa deuda, ¿sí? Hizo que la fe, esa salvación eterna tan maravillosa, estuviera aquí y que poder decir que somos justos, santos y perfectos en Cristo Jesús, ¿sí? De no ser como este intérprete de la ley que quiere justificarse al mismo, que para probar, porque yo he visto muchas personas que dicen, quiero probar a Dios. ¿Cómo uno va a probar a un ser tan maravilloso? ¿Sí? Así que la palabra es vida y es fuente de verdad, ¿sí? Así que, mis hermanos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por escucharnos,
eso tan maravilloso que es la palabra de Cristo, de poder decirles que Cristo, escuche muy bien, Cristo ya murió por nuestros pecados, ¿sí? Ya los llevó en una cruz, una vez y para siempre. Ya nos hace justos, santos y perfectos por medio de su obra en la cruz, ¿sí? De que muchas iglesias siguen diciendo que son pecadores. Ojalá y oramos con el hermano de que puedan tener misericordia de todas estas personas y puedan, como el hermano y yo, llegar a esta verdad tan maravillosa y poder hallar ese descanso que es en Cristo Jesús, en hallar el reposo, que muchas personas piensan que es un día, pero es en Cristo el reposo verdadero. Así que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias al hermano por acompañarnos, a los invitados, a los hermanos. Vamos a dejar que el hermano ore para poder terminar el live. ¿Listo, mis hermanos? Así es, hermanos Amar, vamos a orar para terminar. ¿Qué les parece si vamos a orar un minutico? Y es muy importante la oración. Amén. Entonces vamos a orar para terminar. Padre, te pedimos gracias, te damos gracias por este maravilloso día que nos has permitido compartir tu palabra, que nos diste esta maravillosa oportunidad de estar aquí al frente de la gente que nos ve detrás de la pantalla, del video, que nos esté escuchando, que puedan recibir este corazón este corazón que se les está transmitiendo, que se les está compartiendo y que lo puedan recibir. Que Dios sea a quien nos trae a las personas que estén con un corazón contrito y humillado, un corazón que esté dispuesto a escuchar, un corazón totalmente humillado, porque tu palabra dice que el que se humilla es enaltecido y el que se enaltece será humillado. Así dice, ¿no? Es muy importante que para poder recibir la palabra seamos como aquel publicano que se dio cuenta de su condición y que dijo: Señor, sé propicio a mí, yo pecador. ¿Por qué dijo de esta manera? Se dio cuenta de cómo era. Se dio cuenta que estaba en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Pero qué dice? Que descendió justificado. ¿Quién lo dijo? Cristo Jesús. Justificado porque ya, como es justificado, ya no es más pecador. Eso es lo que hace Dios con nosotros, la palabra de vida. Que nosotros, siendo pecadores en una época, y para los que siguen siendo pecadores, habiendo creído en este hermoso evangelio, podamos atesorarlo en nuestro corazón, y ya habiendo creído y habiendo recibido, perdón, esta fe verdadera, ya somos justificados, perfeccionados y santificados por tu sangre, Cristo Jesús, y por la misericordia del Padre Celestial, el Padre Dios, que es 3 veces santo, ¿no? El Padre Santísimo. Padre, te damos gracias y espero que la gente que haya escuchado este live, este en vivo, este video, hayan podido recibir la salvación, que solamente viene de ti, porque la salvación es un don de Dios. Te damos gracias en tu Hijo amado, Cristo Jesús, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Muchas gracias, Muchas invitados, gracias. amigos, la gente que se ha unido al live, al en vivo. Muchísimas gracias y nos veremos Amén. el día de mañana. Quería decirle un puntico últimamente, pues, un par en Sí, paréntesis, sí. a las personas que nos escuchan y pues, a los invitados también. Yo lo escuché de un fundador de la iglesia, pues, escuché y decía que la fe es muy fácil vivirla. La fe es muy fácil vivirla, ¿sí? Es como si tú estar en un avión y tú ser un pasajero. Tú no tienes el timón del avión, lo tiene el piloto. Así que el piloto de tu vida, que sea el Padre, ¿sí? Que Él dirija tu vida, que ese Que sea piloto de ese Cristo, avión, que sea Cristo, que porque sea Cristo. nosotros, habiendo recibido la salvación por creer en el Evangelio, ¿quién vive en nosotros? Ya no vivimos nosotros. Amén. Gálatas capítulo 2 versículo 20, que dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que Amén. ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, en Cristo, quien me amó y se sacrificó a sí mismo por mí.
Bueno, Amén. estará apareciendo en pantalla el versículo por si Amén. de pronto me salto o le quito alguna parte, pero estará apareciendo Amén. en pantalla. Ese es el punto que quería dar y quiero que queden con esto y digan, ¿quién está dirigiendo sus vidas? ¿Ustedes son sus pilotos? ¿Ustedes mismos son el piloto de su avión? ¿O es Cristo el que está manejando ese avión de sus vidas? Con eso termino. Chao, una feliz noche a Chao, todos chao. y a los Feliz invitados, noche. que Dios los ¿Ah? bendiga. A Así los es. Que invitados, que Dios los Dios los bendiga. bendiga. Chao, chao, Es muy hermanos. Chao, chao, importante. invitados. Chao, Feliz chao, noche, hermano. Chao, hermanos invitados.